Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Espero que todos los que ya se están conectando o se han conectado estén bien, preparados, dispuestos para recibir la bendición que Dios nos tiene preparado. Estoy seguro que cuando venimos al Señor con un corazón de fe, Él se encargará de traer bendición, paz, descanso a nuestras vidas y provocará que, como dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre alguna, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Ama usted a Dios? Espero que sí. Y si ama a Dios y se acerca a Dios con fe, creyendo que le hay y que es galardonador al buscarle, o sea, recompensado, Dios no le va a defraudar, Dios no le va a avergonzar, por el contrario, Dios le va a recompensar, así como dice el autor de los Hebreos, es galardonador de los que le buscan. Bueno, no olviden que estamos enseñando de un tema fascinante que le hemos titulado Contracultura. Hemos definido de muchas maneras lo que significa la palabra contracultura, y casi que la palabra misma lo dice, ir contra a la cultura. Aplicándola un poco a nosotros, es como nadar contra la corriente o ir en una roca escalando hacia arriba. Y así le pasa y así viven los hijos de Dios en esta tierra, en un mundo que no es de ellos, aunque están en ese mundo, en una cultura que no hace parte de su vida, aunque viven en esa cultura, en una ciudadanía que no es la suya, aunque tienen que ejercitarla en la tierra, en unos hábitos y costumbres que no son los suyos, aunque algunas veces tengan que mezclarse dentro de este mundo en el cual viven o vivimos. Contracultura, amados, es la manera como es que Dios quiere que sus hijos vivamos en este planeta. Solamente se puede vivir en contracultura cuando hay algo más grande, una cultura mayor o superior que establezca unas bases, unos fundamentos o principios y valores que sean de verdad reformadores y transformadores. Y en Mateo 5, 6 al 7 encontramos exactamente esto que acabo de decir. Todas las palabras del Señor Jesús a sus discípulos en estos tres capítulos evidentemente están diciendo lo que significa vivir como se viviría en el cielo, valores y principios completamente opuestos a los que hay aquí en la tierra. Por eso dicen algunos, no es fácil ser cristiano, no es fácil seguir a Cristo. Aún muchos de los seguidores de Cristo en su tiempo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? Y cuando el Señor comenzó de alguna forma como ya a exigirles un cambio, una obediencia, muchos de sus discípulos volvieron atrás, porque pareciera que la cultura de su época presionaba tan fuerte que los hacía sentir muy afectados, siendo lo que Jesús quería que ellos fueran. Hoy día no es diferente, no es fácil vivir siendo un verdadero hijo de Dios, porque hay mucha presión, hay mucha tentación, hay mucha corrupción, hay muchas ofertas que este mundo caído, este mundo corrupto ofrece a los hijos de Dios y continuamente están asediando y tentando. Y obviamente nuestro enemigo, Satanás, el diablo, no quiere que usted y yo como hijos de Dios permanezcamos firmes en esos valores y que haciéndolo seamos como Cristo. Por eso quiero en primer lugar pedirles que oremos al Señor.
Porque puede ser que hayan personas creyentes que estén teniendo luchas por el mundo o con el mundo. Allá en la empresa, en el trabajo, en el negocio, en su vecindad, con diferentes formas, por los medios de comunicación, no sé. Y está teniendo dudas, temores, se esté sintiendo inseguro de seguir al Señor. Quiero orar por todas las personas que posiblemente hoy están dudando del Evangelio o del Señor. Y bueno, quiero decirles antes de orar que el Señor les ama, que Él murió en la cruz del Calvario precisamente para que usted y yo no tengamos que pagar ese precio. Él dio su sangre, pagó un costo muy alto, su vida. Él llevó toda la enfermedad, la tentación, la maldición, el sufrimiento, lo padeció, para que solo en Él, usted y yo, podamos ser más que vencedores. Por eso el apóstol Pablo lo dijo tan claramente: somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Sí, y déjeme decirle, para usted y para mí, tratar de ser vencedores en este mundo, tratar de superar las crisis, tratar de sortear las tentaciones, tratar de ir contra la corriente en nuestras fuerzas, amados, es imposible. Tarde que temprano sucumbiremos ante los embates del enemigo, del mundo y de esta carne. Pero cuando vivimos, como el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó y murió por mí. Por eso, solo en Cristo somos más que vencedores. El apóstol lo pudo decir de otras maneras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que la invitación, o más bien el recuerdo que les traigo hoy, es decirles: en Cristo podemos ser más que vencedores en este mundo para poder vivir en contracultura. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, yo te estoy dando gracias por tu inmenso amor, por el amor que mostraste por la humanidad, que siendo perdidos, pecadores, estando confinados para la vida, la perdición eterna, decidiste morir por nosotros, Señor, para perdonarnos y darnos vida y vida en abundancia. Por eso, Señor, esta tarde quiero orar por todos aquellos hermanos, hijos de Dios, de diferentes lugares, ciudades, países, de diferentes comunidades cristianas o denominaciones, con diferentes corrientes teológicas, pero que en últimas tenemos al mismo Cristo como Señor y Salvador. Adoramos al mismo Dios y Padre, y exaltamos y rendimos nuestras vidas a nuestro amado Espíritu Santo para ser guiados por Él. Por ello, Señor, para que hoy convenzas a alguno que se encuentre con confusión, traigas fuerzas a alguno que ha perdido fuerzas espirituales y que está a punto de renunciar a su vida cristiana, a su iglesia, a su liderazgo, a su ministerio, al don, a la función que le has entregado, Señor. Oro, Padre, para que en el nombre de Jesús permitas a tus hijos estar empoderados, estar, Señor, llenos de ti. Estaré hoy, Señor, viviendo para ti de nuevo, reconciliándose, afirmando sus pasos en ti, Señor. Oh mi Dios, toma la vida de todos tus hijos, tus hijas, que están teniendo luchas, que están dudando de su fe, a quienes el enemigo posiblemente les ha colocado temores. Hoy, mi Señor, hoy por favor, estoy orando para que los encuentres, para que los visites, los abraces, Señor, les hagas sentir cuánto los amas y lo que para ti significan.
Exprésales, Señor, con palabras de amor, cuánto confías en ellos, que tú los vas a sacar adelante, que tú los vas a liberar, los vas a sanar, que tú les vas a ayudar, Señor, a que sigan firmes. Padre, por favor, que tus hijos sean renovados en ti, sean bendecidos en ti. Dios, mira sus luchas, aquellas situaciones que están provocando precisamente los temores y las dudas. Mire los conflictos personales, familiares, económicos o físicos. Tal vez algunos han dicho, ya me cansé de orar, me cansé de pedirle a Dios, me cansé de ir a la iglesia, me cansé de hablar con el pastor o la pastora o con los líderes, me cansé y no quiero más. Tal vez haya alguien, Señor, así esta tarde y necesita una palabra tuya, Señor. Por favor, visítalo. Que tu gloria, mi Señor, descienda sobre él o sobre ellos. Que vuelvan a ser investidos del poder de lo alto. Señor, que abras tu palabra y al espíritu de mis hermanos des el mensaje que ellos necesitan, Dios. Te los bendigo, Señor. Yo los bendigo, Padre, con toda bendición. Yo declaro, mi Dios, en sus vidas tu gloria, Padre. Nuevas fuerzas, paz en sus corazones, regocijo en sus almas. Que ninguno de ellos se sienta desamparado, sino que el Dios Padre ha venido para amarle, para abrazarle, para besarle y para expresarle su infinito amor. Señor, gracias. Muchas gracias por todo lo que eres, todo lo que haces. Cuánto nos amas, Señor. Cuánto nos amas, Señor. Lleva la carga, Señor, lleva el dolor. Sana la herida, perdona el pecado, Señor. Toma la ansiedad y la preocupación y trae, Señor, la convicción de que tú estás respondiendo, de que tú, Señor, te estás manifestando, de que tú no te has quedado quieto, de que tú estás actuando en favor de tus hijos. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos hablado en el tema de contracultura, hemos hablado de el carácter del cristiano, hablamos en segundo lugar la influencia del cristiano y en tercer lugar vamos a mirar, amados hermanos, la justicia del cristiano, cómo debe ser su proceder frente a las demás personas. En los textos anteriores, del capítulo 5 de San Mateo, versos 13 al 10 al 20, Jesús ha terminado esa parte cuando Él menciona de que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y que ni una jota ni una tilde pasarán, serán quitadas de allí hasta que todo se haya cumplido. Cielo y tierra pasarán primero antes de que todo lo que está escrito en el libro de la ley se cumpla. Porque Él fue quien cumplió en sí mismo la ley. Y es por Jesús y a través de Cristo que nosotros podemos cumplir la ley. Por la ley de Cristo, que es la ley del amor, es el más grande y mayor mandamiento. Toda la ley se resume en un solo mandamiento, la ley de Cristo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Por eso, como dije, Jesús termina el versículo 20 diciendo: si vuestra justicia no fuere mayor que a la de los escribas y a los fariseos, no podréis entrar en el reino de los cielos. Antes, unos versículos antes, Jesús ha dicho: si ustedes violan cualquiera de los mandamientos más pequeños o no los guardan y así enseñan a los hombres, van a ser los más pequeños en el reino de los cielos. Pero si ustedes guardan, hacen
y asimismo enseñan a los hombres, serán llamados grandes en el reino de los cielos. Por eso, amados hermanos, los que dicen que la ley no tiene vigencia, los que piensan o han dicho de que la ley de Moisés y que no se aplica hoy, por el contrario, la ley está más vigente que nunca, porque la ley está en Cristo, vigente en Cristo. Jesús lo que hace con la ley es darle la verdadera interpretación y la mejor aplicación, una aplicación profunda y espiritual. Por eso, las dos primeras ilustraciones que el Señor da sobre el tema de la justicia los muestra o bien lo relaciona con el mandamiento 6 y el mandamiento número 10, que son las prohibiciones al asesinato y al adulterio. Hoy vamos a mirar en el tiempo que nos queda acerca de evitar el enojo. Y por favor acompáñeme a San Mateo capítulo 5, verso 21 al 26. Escribe, o dice el Señor y escribe Mateo: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Cuando uno lee el sexto mandamiento, no matarás, se puede expresar mejor: no cometas un asesinato. Porque este mandamiento, o como lo dice el Señor y como lo dice el mandamiento número 6, no es una prohibición de quitar toda vida humana en todas y cada una de las circunstancias posibles, sino en particular contra el homicidio o asesinato. Y esto está claro en el hecho de que la misma ley de Moisés, o Dios a través de la misma ley que Moisés escribe, en su catálogo, en su decálogo, prohíbe matar, pero en otra parte ordena la pena capital de todos aquellos que violen la ley o que cometan actos inmorales o indecorosos, y muchas otras más razones. Pero tampoco se condena la guerra que había destinada a exterminar a las tribus paganas corruptas que poblaban la tierra prometida. Y tanto la guerra como la pena de muerte son cuestiones molestas que siempre dejan incomodidad en uno u otro bando de personas cristianas o no cristianas que defienden derechos humanos, sea de los unos y de los otros. Por lo tanto, no es que usted y yo defendamos la guerra, el asesinato en la guerra o el asesinato en la pena de muerte, porque sea como sea, la vida es preciosa para Dios, porque todas las criaturas fuimos hechos a imagen de Dios. Pero lo que hay que tener claro, amados hermanos y amigos, es que la muerte como tal, lo digo de esta manera, es un derecho primero que Dios, el Señor, tiene, que es el dador de la vida y el dador de la muerte. Por lo tanto, Él en su soberana y santa justicia, Él determina la vida de unos o de los otros. Pero además Él estableció el derecho a los gobiernos, Él estableció los derechos a entidades internacionales a defender la soberanía.
Y la manera cómo se establece y cómo se defiende la soberanía muchas veces es a través de la guerra. Y en la guerra hay muertes. Por lo tanto, aquí no se trata de cuestionar por un lado o defender por el otro si es correcto o no la muerte en las guerras y la pena de muerte como tienen algunas naciones de la tierra, dar pena de muerte a los asesinos, a la gente perversa que le ha quitado la vida a otros. Simplemente lo que en este tiempo queremos compartir con ustedes, amados hermanos, es un poco más allá. Lo que para Jesús significa no matarás. Retomando las palabras que los antiguos decían, por eso comienza el versículo diciendo, oíste a los antiguos. ¿Por qué los antiguos? Porque muchas de las cosas que vamos a aprender entre hoy, mañana y el viernes, jueves y viernes, tienen que ver precisamente con los dichos de los antiguos que fueron un anexo, una parte del mandamiento, pero le anexaban algo más de su tradición y por eso interpretaban incorrectamente la ley. Ellos decían, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y si alguno matare será culpable de juicio. Y los fariseos y los escribas estaban precisamente tratando de restringir ese mandamiento solamente al acto capital, a la pena, o sea, al hecho de derramar sangre de una persona y así causarle la muerte. Ellos se abstenían de pensar de que esto tenía una connotación y un valor espiritual más profundo. Por eso Jesús dice luego, pero yo os digo, y es como la diéresis, como ¿cómo lo puedo expresar de una manera más clara? Es como la contraparte más bien que Jesús establece entre lo que decían ellos en la antigüedad, basados de unas partes tomadas de la ley y otras partes añadidas por ellos, y lo que Jesús dice, pero yo os digo. No olviden, amados hermanos y amigos, que Jesús es la palabra y Jesús es la ley. Jesús es el rema de Dios. Y en Él está toda la plenitud de la deidad. Y la palabra de Dios salió de su boca. Por lo tanto, Él sabe de qué está hablando cuando dice, pero yo os digo. Por lo tanto, en el versículo 22 de Mateo 5, Él dice, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano. Hay una versión antigua que dice, cualquiera que se enoje locamente contra su hermano. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir el Señor? De que el enojo evidentemente en sí no es malo. Porque noten ustedes que el mismo Dios le da ira. Y la ira de Dios es justa y la ira de Dios es santa. Y hasta los seres humanos caídos pueden sentir enojo justo. Aunque, escuchen esto que es importante, por ser caídos, deberíamos asegurarnos de que ese enojo sea un enojo que no motive una reacción agresiva interna que pueda producir la muerte en otras personas. Martín Lutero, el reformador del siglo XVI, dijo estas palabras. Él dice que llamó al enojo justo, diciendo un enojo motivado por el amor, aquel enojo que no desea a nadie mal, aquel enojo que es amigable con la persona, pero que es hostil con el pecado. Tremendo. Por lo tanto, en referencia a lo que Jesús dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, en este contexto, un enojo alocado, un enojo desenfrenado, porque ese enojo es producto de la vanidad, del orgullo, del aborrecimiento, de la malicia y la venganza. Y luego en el versículo 22, Jesús expresa 3 tipos de insultos
que una persona desde su perspectiva en su tiempo le decían a los unos, se decían los unos a los otros para dañarlo, pero que para ellos no era pecado y para ellos no era exposición ante el juicio. Pero para el Señor es bien determinante lo que estas palabras significan. Hay una palabra la primera palabra, vamos por favor al versículo 22, por favor. Mateo 5:22 dice: cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Hay una palabra griega que significa raka, así como le estoy diciendo, R-A-C-A, raka, y que era decir el hermano, posiblemente era un insulto a su persona, era como decirle bruto, cabeza hueca, soquete, bobalicó, mentecato, sopenco, palabras de alguna manera que en otros países lo definen de esta manera. Esa palabra raka, cualquiera que le dice necio a su hermano. También se usaba en los tiempos de los apóstoles esta palabra raka para usar de aquellos hombres y mujeres insensatos que apostataban de la ley, apostataban de la gracia y se alejaban tras doctrinas de demonios o equivocadas. Por esta razón, todas aquellas personas que se apartaban del camino, iban tras doctrinas falsas, también se les decía raka, necio. Pero no tanto está hablando el Señor de esta manera de ofender a una persona. Está hablando de aquella expresión llena de ira, donde afectaba a la persona, el carácter, la humanidad, el ser de una persona. También se decía apóstata, paria, rebelde. Por lo tanto, según las palabras de Jesús, cualquiera que públicamente hable a un hermano, y está hablando del hermano, no está hablando de un enemigo, del hermano, palabras de este calibre, Jesús dice que está expuesto ante el juicio. Por lo tanto, tanto necio como en el otro texto que aparece la expresión fatuo, ambas tienen un significado, porque una va pensando en la dignidad de la persona y la otra palabra fatuo tiene que ver con el ser interior de la persona, las emociones de la persona. Por lo tanto, para el Señor, cuando alguien habla palabras como las que acabo de mencionar a su hermano, está expresando desprecio hacia su corazón y hacia su carácter. Por eso, esas palabras insultantes nunca pueden llevar al acto final del asesinato. Sin embargo, ante Dios equivalen como eso. Por eso, el mismo apóstol Juan más tarde escribiría palabras como esta: todo el que aborrece a su hermano es un homicida. Tremendo. El apóstol Juan sí pareciera que él comprendió muy bien, amados hermanos, el significado de lo que es que un ser humano, un creyente, guarda en su corazón ira, resentimiento contra un hermano en Cristo. Y por eso lo dice de esa manera: todo el que aborrece a su hermano es un homicida. Por lo tanto, sigamos intentando colocar en palabras de Jesús, o más bien en el sentir real de lo que el Señor está diciendo. Muchas, hermanos, de nuestras palabras, pensamientos, miradas, actitudes, yo no sé si le ha pasado, son como querer decir: uy, ojalá se muriera esa persona. Posiblemente usted alguna vez ha pensado así: uy, ojalá. En mi tiempo, cuando estaba niño, joven, escuchaba esta expresión y uno la repetía: uy, ojalá que le parta un rayo, lo coja un tren. Y uno a veces jocosamente en el mundo, en el grupo de los amigos cristianos, uno dice esta expresión: Señor, o te lo llevas o te lo mando. A veces puede ser que es un poco divertido, chistoso, pero tiene una connotación espiritual. Pero
El asunto no es decir las palabras sin valor o sueltas. El asunto es cuando digo una palabra de esas, porque en mi corazón hay una actitud incorrecta, hay una situación no solucionada, y por lo tanto pensar, sentir, hablar así expone no solamente al que ha sufrido un asesinato, al que ha sido muerto por asesinato, sino al asesino de juicio. A usted y a mí, según palabras de Jesús, nos expone, amados hermanos, ante el tribunal de Cristo. Y obviamente en ningún tribunal de hombres, alguien que odia a otro, por eso va a ser llevado a la cárcel o va a ser juzgado. No está hablando de ese juicio, ser expuesto ante el juicio del concilio, no. Está hablando el juicio del tribunal. Como usted y yo, cada vez que hemos menospreciado, cada vez que hemos ofendido, hemos herido, lastimado a alguien con palabras de calibre grueso, quedamos expuestos como si fuéramos asesinos ante el tribunal del Señor. Por eso, amados hermanos, ahora sí el desafío esta tarde es cuidar nuestras palabras y sobre todo cuando estamos enojados. Cuando alguien nos ha ofendido, ¿qué palabras salen por nuestra boca? Cuando nos acusan, cuando nos critican, cuando blasfemen, cuando nos persiguen, cuando nos hieren, cuando nos traicionan, cuando nos roban. ¿Qué palabras salen de nuestra boca? Por lo tanto, hay que tener cuidado. Cómo hablamos, cómo expresamos, cómo miramos. No sea que quedemos expuestos ante el juicio del Señor. Pero en el versículo 23 ya Jesús hace una aplicación de esos dos principios a la vida cotidiana. Por eso el versículo 23 Jesús dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar. ¿Qué significa esto? Lo que el Jesús dice, en otras palabras, es que tomando eso que acabamos de hablar, hay que traerlo a la práctica. Si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y pronto corre, ve y busca a tu hermano y reconcíliate con él. En otras palabras, amados, tratando de interpretar lo que Jesús dice en ese tiempo y hoy a nosotros, colocar como la vestidura contemporánea del siglo XX, es que si estás en el culto, en la celebración dominical en la iglesia, y allí te acordaste, mi hermano X, mi hermana Y, uy, le fallé, deja allí un momento el culto y ven, busca a la persona. ¿A dónde es que Jesús quiere llegar? Es que hay que ponernos en movimiento inmediato a la hora de restaurar relaciones. Tanto que el apóstol Pablo lo dice de esta forma: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es tan fácil, amados hermanos, enojarnos con el hermano y pasar un día, 2 días, 3 días o más tiempo sin hablarle al hermano. Yo conozco familias que por años no se hablan y son cristianos. Conozco familias que no se visitan, hermanos que no se dan la cara y están en crisis todo el tiempo. Por lo tanto, están expuestos, óigame bien, como Jesús dice, ante el juicio por causa de que su actitud, amado hermano o hermana, es como la de un homicida. Son las palabras que Jesús dice. Jesús no está decorando el principio espiritual. Jesús lo está afirmando y enseñando tal cual es. Pero en segundo lugar, en primero dice: busca a tu hermano si estás en el culto de adoración. En los tiempos de Jesús ofrecían sacrificios vivos en el altar, y si antes de ofrecer el sacrificio se acordaban, dije Jesús, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, pronto corre y reconcíliate. Pero ahora habló en segundo lugar de un adversario, ya no de un hermano, de un extraño, de un ser externo a la familia de Dios. Jesús le dice:
Reconcíliate con tu adversario mientras vas con él en el camino. No sea que él te entregue al juez, el juez al alguacil y el alguacil te eche en la cárcel y te deje allí hasta que pagues el último céntimo, último cuadrante. ¿Cómo quiere Jesús que apliquemos este concepto de no matar? Tiene que ver con las deudas, amados hermanos. ¿Saben ustedes que de alguna manera, si alguien está resentido con usted o conmigo porque no le pago, es otra forma de asesinato, de homicidio? Si yo estoy resentido o amargado con alguien que me debe dinero y no me quiere pagar, ese resentimiento es una forma de asesinato. Por lo tanto, la invitación de Jesús es correr, igual que en la primera forma, cuando estamos en el templo, en el culto, adorando. ¿Te acordaste que tu hermano tiene algo contra ti? Corre, pide perdón, perdónalo, reconcíliate. Pero ahora en segundo lugar, si debes algo a alguien, dice que mientras haya oportunidad, mientras estén en el camino, dice el Señor, póngase de acuerdo, pague la deuda, haga un acuerdo de pago, establezca un compromiso de solucionar la situación. Porque dice el Señor, después de que ya le entrega al juez, luego al alguacil, sí te echa en la cárcel y de ahí no saldrás hasta que pagues todo. ¿Cuántas deudas? Amados, ¿cuántas deudas han causado asesinatos? ¿Cuántas deudas han causado separación de familias, separación de matrimonios, lindas relaciones perdidas por causa de deudas? Pues allá es donde Jesús nos quiere llevar esta tarde, amados hermanos y amigos, en momentos de reflexión. Organizar cuanto más rápido podamos las cosas que están sin organizar. Reconciliarnos con el hermano, pero hacer cuentas con el adversario y pagar las deudas a quien le debemos. Así que mañana hablaremos de la segunda parte de la justicia del creyente o del cristiano, y es evitar la codicia. En primer lugar, como ya les dije, evitar el enojo. Revisemos, por favor, si en su corazón hay enojo hacia alguien. No olviden, el mandamiento de no matarás no es solamente matar físicamente. El mandamiento de no matarás tiene que ver con el corazón, con lo que su corazón, con lo que su alma está experimentando por causa de un agravio, de una ofensa, por causa de un desacuerdo, por causa de una traición, por causa de una ofensa. Esas cosas que a veces se despiertan en nosotros, a veces tan mundanas, tan pasionales, son las que para Jesús nos hace dignos de homicidas y quedamos expuestos ante el juicio eterno. Así que, ¿cuál es la invitación esta tarde, amados? A perdonar. Eso es contracultura. La cultura del mundo que dice, si te dan, si te pegan, golpea. Defiéndete. Te pegan acá, golpea acá. Esa es la cultura del mundo. La cultura del mundo es no pagar, es robar, es aprovecharse del otro. Pero para Jesús, en la contracultura, es todo lo opuesto. Perdona rápido, pide perdón rápido, paga tus deudas, pónganse de acuerdo, no permiten que las relaciones se dañen, que llegue el enojo, el resentimiento, la ira, raíz de amargura, y esto pueda causar situaciones mucho más dolorosas o destructivas. Les invito a que oren. Padre, gracias. Quiero orar esta tarde, Señor. Tal vez personas que hoy han sintonizado este programa, han visto este programa y tú les has hablado. Hermanos que saben que tienen relaciones rotas en casa o fuera de casa, en la iglesia, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Oro por personas, Señor, que están heridas, que están resentidas, que tienen profundo enojo contra otra persona. Si son cristianos, te pido que los perdones, Señor, por retener
el perdón, por dejar llenar su corazón de enojo, de ira, por llenarse de amargura, porque es un pecado para los hijos de Dios. Que ellos puedan ser libres de toda atadura, de toda maldición, de toda enfermedad provocada por el enojo y el resentimiento. Y que sean sanados y que puedan, Señor, correr hoy a buscar a aquel o aquellos a quienes han ofendido para pedir perdón o perdonar. Pero oro también por aquellos que tienen deudas atrasadas y que no han podido o no han querido pagar. Padre, ayúdales a solucionar esta situación, pero ayúdales también a buscar a su adversario para que hagan un acuerdo y puedan ayudarse, Señor, reconciliarse y poder evitar, Señor, pasos más extremos, Señor. Muchas gracias, en el nombre precioso de Jesucristo y para tu gloria. Amén. Amén. Dios les bendiga. Les amo en el Señor.